Pero está doblemente impactado, doblemente dolidos, doblemente angustiados, y el show del horror al que nos sometieron ayer los terroristas de Hamas, indescriptible, mostrando 4 ataúdes que tenían una inscripción con la fotografía de cada uno de ellos, presumiblemente, digo, de cada uno de ellos, diciendo que habían sido detenidos como si hubieran sido delincuentes, incluido las 2 criaturas, Kfir y Ariel Vivas, argentinos todos ellos. Estamos hablando de la familia Vivas, una familia argentina. Imposible no conmoverse con la carita de estas 2 criaturas que tenían 9 meses, Kfir, y 3 añitos, Ariel. Pero lo que impactó, porque claro, todos miramos con horror esto siniestro al que nos sometió Hamas con esta puesta en escena. Pero Shiri Vivas, la mamá de los bebés, que creíamos que estaba en uno de estos ataúdes, porque así lo habían informado los terroristas de Hamas, cuando se hicieron las pruebas de ADN de cada uno de los 4 cuerpos, resultó que no era. Imagínense ustedes, para esta familia que ya no sale del dolor infinito, de la perpetuidad de la ausencia de los seres queridos. Estamos hablando de un padre que perdió a sus 2 bebés, a sus suegros, una familia completamente masacrada por los terroristas de Hamas a partir de la irrupción del 7 de octubre en los kibutzim. Ahora confirman a través de esto que dijo el gobierno israelí respecto de que el ADN de ese cuerpo no era el de Shiri Vivas, que nada se sabe de ella, de la mamá de Kfir y de Ariel. Ahora vamos a ir a Israel para conocer qué información nueva hay. ¿Dónde está Shiri? ¿Qué pasó con ella o con su cuerpo? Si es que efectivamente, como dijeron los terroristas de Hamas, también había sido asesinada junto con sus 2 hijos. Hay un tuit de ahora del premier Benjamin Netanyahu que compartimos antes de ir a Israel. Tenemos ya una comunicación en vivo allí y vamos a actualizar la información también desde la redacción de la Nación. Pero esto decía Netanyahu hace minutos. Today is a tragic day. It's a day of boundless sorrow, of indescribable pain. 4-year-old Ariel Bibas, his baby brother, 1-year-old Kfir, and 84-year-old Oded Lifshitz were brutally murdered by Hamas savages. Their bodies returned home to a nation in mourning, a nation that will never forget and never forgive the evil that cut down these beautiful souls. These Hamas monsters also cynically refused to bring back the boy's mother, Shiri, and sent the body of a Gazan woman instead, in brazen violation of the agreement. All of Israel is united in grief. And as the Prime Minister of Israel, I vow that I will not rest until the savages who executed our hostages are brought to justice. They do not deserve to walk this earth. Nothing will stop me. Nothing. Bueno, vamos a ir a Israel. Allí está Ronnie Kaplan y también en un segundo le vamos a pedir a Julieta Nassau desde la redacción de La Nación que nos actualice información. Pero primero, Ronnie, pedirte a vos a esta hora, ¿qué nos podés decir? ¿Qué se sabe de Shiri? ¿Cuáles son las especulaciones que hay? ¿Por qué no entregaron su cuerpo? ¿Qué admiten los terroristas de Hamas respecto de esto? ¿Ha sido una manipulación más del horror psicológico el que someten a la familia Vivas y al mundo entero? ¿Qué se sabe, Ronnie? Sí, efectivamente se trata de terror psicológico. Estamos hablando de que ellos tuvieron los cuerpos de Kfir de 10 meses, su cuerpo, su cadáver, y el cadáver también de Ariel de 4 años. Y no solamente que mintieron diciendo que fueron bombardeados por aviones israelíes, cuando la prueba forense dio fehacientemente que se trató de un asesinato por parte de los terroristas y con sus propias manos, no hubo una herida de bala, sino que también utilizaron estos cuerpos como moneda de cambio, como carta de negociación durante 15 meses, ¿verdad? Claro. Diciendo que en realidad fue Israel quien los mató, cuando quedó claro que no. Y el día de ayer, como bien decían ahora antes en el informe, llega de los 4 ataúdes, uno de ellos había una mujer gazatí. No era Shiri Vivas, la madre de los niños. Claro, Ronnie, era esa misma... para la gente que quizá no siguió al detalle el tema, se hicieron pruebas de ADN, ¿correcto?, sobre cada uno de los cuerpos. Se pudo establecer que Kfir y Ariel lamentablemente estaban allí
Y vos decís que incluso se pudo establecer la causal de muerte y se presume que fueron asesinados por las propias manos de los terroristas de Hamas. Incluso yo no sé si se ha podido establecer la data de muerte para saber si desde el 7 de octubre que fueron secuestrados hasta hoy, en qué momento fueron asesinados. Pero Shiri no estaba. Efectivamente, la data de muerte fue máximo el 28 de noviembre del 2023. Esto de acuerdo a el informe forense por un lado y el cruzamiento con información de la inteligencia militar israelí. O sea, el mes y medio prácticamente, decís vos, desde el 7 de octubre hasta el 28 de noviembre, se presume. Efectivamente, Sí. y lo que hizo Hamas fue decir que Shiri, Ariel y Kfir, Shiri no sabemos exactamente cuál es su situación, pero que Ariel y Kfir habían sido asesinados por un bombardeo de aviones israelíes y de esa manera hicieron, digamos, uso de sus cadáveres, nosotros sin saber que eran cadáveres hasta el momento fehacientemente, como cartas de negociación para esta negociación por la liberación de secuestrados. Sí, incluso y para llegar a la franja me acuerdo, de Ronnie, que al papá, Yarden Vivas, que fue liberado hace algunos días nada más, 10 días más o menos, lo obligaron a grabar un video también. A ver, contanos un poco, vos recién decías, quiero ir ordenando esto que es una mezcla de horror, de dolor infinito y al mismo tiempo de muchísima intriga respecto de cómo esto puede impactar en las negociaciones. Shiri Vivas, vos decías, no sabemos de ella. La información que circula ahora en Israel, ¿cuál es? Que ella también fue asesinada y por alguna razón no entregaron su cuerpo, por esto del terror psicológico que hace Hamas. Fue una confusión. Shiri podría estar viva. ¿Qué se dice? Mira, la esperanza es lo último que perdemos acá y esperemos que esté viva, si bien obviamente que su estado nos preocupa profundamente. Te cuento un poco, digamos, cronológicamente. El primero que fue secuestrado de esa casa el día 7 de octubre fue Yarden, el padre, que además fue liberado el día 1 de febrero luego de más de 490 días en cautiverio. El padre se entregó a la mano de los terroristas en el entendimiento de que si él se entregaba, su mujer y sus niños no se los iban a llevar. ¿Qué monstruo se llevaría una mujer con un bebé en ese momento de 8 meses y medio y un niño de 4 años en la casa? Ahora, después fue Shiri secuestrada junto con sus 2 hijos, unas 2 horas más tarde de que Yarden fue secuestrado, y no se encontraron entre ellos, por un lado la madre con los 2 hijos, por otro lado Yarden, no se encontraron en cautiverio. En cierto momento, hace varios meses ya, le hicieron decir a Yarden, dentro de la franja de Gaza, que Shiri con sus 2 hijos habían sido asesinados por un bombardeo israelí. Eso básicamente fue primero le hicieron decir que por favor los liberen y luego la Ciudad Islámica Palestina, el grupo socio de Hamas, dijo que fueron asesinados por un bombardeo israelí. Claro, también es muy impactante, Ronnie, respecto de toda esta recopilación que estás haciendo, que el papá, ¿no? Que no quiero ni pensar lo que pasa por el corazón de Yarden Vivas. El día en que irrumpen los terroristas de Hamas en el kibutz, él prácticamente se entrega pensando que cuando él es secuestrado por los terroristas había salvado a Shiri y a los bebés. Él en el primer momento no supo, ¿no?, que ella también había sido secuestrada con los nenes. Efectivamente, estando ahora en la franja de Gaza, él se entera que su esposa había sido secuestrada por los nenes, y la razón por la cual sabemos esto es porque una de las personas que estaban con él salió durante la pausa operativa en el día 50 y algo de la guerra, ya hace más de un año, y contó eso, que él se entera en cautiverio que su esposa y sus hijos estaban secuestrados. Dame un segundito, Ronnie, porque está en la redacción de La Nación Julieta Nassó y le quiero preguntar si hay alguna información adicional, ¿no? Y cómo está impactando esto, Julieta, también en las negociaciones y en el intercambio, porque se presume que mañana va a haber liberados otros secuestrados, ¿no? Así es, ¿cómo estás, Débora? Hola, Ronnie. Mira, lo último que se sabe son unas declaraciones de Donald Trump, que recordemos que él está también formando parte de las negociaciones como presidente de Estados Unidos, y le preguntaron, bueno, cómo podría seguir la tregua, sobre todo después de que el gobierno de Benjamin Netanyahu dijo ayer que
todo lo que ocurrió con el cuerpo de Giri Vivas fue una clara violación a la tregua que está en curso, y lo que dijo Trump es que él va a respetar lo que sea que decida Netanyahu. Él dice que es una barbaridad lo que sucedió justamente con Giri Vivas, que no puede creer que estas cosas sigan pasando en el año 2025 y que esto expone a Netanyahu a una decisión muy difícil. Ese es el textual de Donald Trump, porque dice que él viene siguiendo también la liberación de los secuestrados en el estado en el que está. Dice que esto también llama obviamente la atención sobre cuál será el estado de los secuestrados que siguen en cautiverio en Gaza, pero que de todas maneras él va a entender para cualquiera de las dos decisiones que pueda tomar Netanyahu, es decir, de poner un corte a la tregua o en seguir adelante, por lo menos en esta primera fase que ya está terminando. Como vos decías, Débora, mañana van a liberar a 6 secuestrados y la semana que viene a 4 cuerpos más de rehenes muertos asesinados en Gaza. Sí, Julieta. Ahora queda en manos de Netanyahu. En principio, a estas horas, mañana va a seguir la liberación de los 6 rehenes cuyos nombres ya fueron confirmados hoy, y a cambio Israel tiene que liberar a más de 200 prisioneros palestinos que están en Israel. Gracias, Julieta, por actualizar la información allí. Julieta Nassau, desde la redacción de La Nación. Ronnie, te quiero preguntar qué se sabe de Yarden Vivas. Porque además, como vos decías, la familia Vivas se transformó por alguna razón inexplicable en una especie de símbolo de horror para los propios terroristas de Hamas. Y Yarden, a diferencia de algunos otros secuestrados cuyas liberaciones, bueno, iban contando que estaban relativamente bien de salud, con Yarden hubo como una especie de crueldad especial, ¿no? Yarden fue liberado el día 1 de febrero como parte de este acuerdo de cese de fuego para la liberación de secuestrados. La situación en Israel en este momento, te diría que es la situación de... O sea, estamos todos con él, nuestro corazón está con él y sentimos que Giri, como Kfir, como Ariel son nuestros seres queridos, prácticamente te diría, son como parte de nuestra familia. Pero es importante tener en cuenta acá que no se trata solamente de Hamas. Yo he estado por lo menos unas 100 veces en el Kibutz Nir Oz desde el 7 de octubre, y en el Kibutz Nir Oz entraron terroristas, pero también entraron civiles, unos 600. Civiles que, carcomidos por el odio, asesinaron también, violaron también y secuestraron. O sea, cuando nosotros veíamos ayer la liberación de los 4 ataúdes y veíamos a papás de familia llevando a sus hijos a festejar esa salida de los cuerpos, casi como, o sea, salvando las... O sea, es tremendamente diferente de lo que hacemos nosotros. Es una llevar a nuestros cosa hijos a la cancha, inentendible. ellos los llevan ahí, a ese lugar. Se trata de un sistema de creencias basado en el odio, basado en la intolerancia, basado en la extrema crueldad que le ha robado el corazón a gran parte de la población gazetí también. Ronnie, sí. Para sus niños. Ronnie, te mandamos un abrazo enorme, gracias siempre por estar ahí, y por supuesto que acompañamos a todos en este momento tan duro. Gracias, Ronnie. Hasta luego. Ronnie Kaplan. Y le pedimos a Diego Quindimil, que es psicólogo, que venga para ayudarnos en estos minutos, Diego, por un lado, poder comprender el mal, ¿no? Como decía Hannah Arendt, la banalidad del mal. Y por otro lado, esta familia que se ha convertido en el símbolo de lo siniestro por parte de lo que pueden hacer los terroristas con ellos, ¿no? Con 2 bebés, con un padre, al terror psicológico al que lo sometían, sin saber que su familia había sido secuestrada, luego diciéndoles que pida por su liberación, después diciéndole que estaban muertos. Ahora lo liberan, él pensando que se iba a reencontrar con ellos, y le devuelven los cadáveres de sus bebés. ¿Cómo se tramita todo eso? Bueno, voy por la segunda pregunta, ¿no? Es decir, esta es una pérdida catastrófica, ¿no? Es decir, es una pérdida traumática. Y no solamente es individual, sino que también es comunitaria. Recién Ronnie decía, digamos, estos chicos son nuestros seres queridos también. Entonces, es difícil de poder tramitar esta pérdida, ¿no? Uno lo que puede hacer es tener empatía por este padre, por esta familia. También otra de las cuestiones que uno podría hacer es estos rituales, digamos, ¿no? Es decir, de pérdida, estos rituales que tienen que ver con muchas cosas que están apareciendo, digamos, ¿no? Es decir, con los símbolos, con las distintas pulseras que aparecen en relación a esta pérdida. Y del otro lado, como vos me decías, ¿no? Es decir, hay un sistema de creencias distinto al nuestro, ¿no? En donde creen en este odio, en este terror psicológico que se implanta,
¿no? Y que deja destruida a no solamente toda una familia, sino a varias familias, ¿no? Es decir, acá hay varias familias rotas y que difícilmente desde la perspectiva psicológica van a poder sanar, digamos, ¿no? Es decir, no sé si hay posibilidad de duelo, ¿no? Es decir, después vienen las etapas de duelo, pero volver a recomponer luego de este hecho disruptivo. ¿Por qué digo disruptivo? Porque viene a romper con una lógica que es la lógica de la vida, es decir, los padres no enterramos a nuestros hijos, ¿no? Es decir, de hecho, digamos, es algo que uno ni siquiera lo puede pensar, ¿no? Entonces, Sí. y no solamente se da a nivel, como decía, de la familia Vivas, sino se da a nivel de toda una comunidad, toda una sociedad que está atrás de esta pérdida tan dolorosa. Sí, y para cerrar esta idea tan interesante que vos planteas, vos sabés que hay algo muy impactante, el que no fue a Israel, bueno, yo tengo a mi hermano nacido en Israel, mis padres vivieron muchos años, hay algo que es difícil de comprender a lo mejor para alguien que no conoce, no ha vivido, no tiene familia o amigos allí, que es el espíritu de alegría igual, ¿no? Que es un poco una característica del pueblo judío, incluso del pueblo judío después del Holocausto, ¿no? Siempre buscar la manera de encontrar una conexión con la vida, pero acá se hace muy difícil. La verdad es que esto desde la perspectiva de la psicología nunca se puede decir, pero yo creo que es imposible de sanar estas heridas. Me parece que hay un antes y un después del 7 de octubre, así como hubo un antes y un después de la Shoah, digamos, ¿no? Es decir, me parece que, digamos, si bien no es comparable un hecho con el otro, me parece difícil poder hacer un duelo en una pérdida tan grande, y esto transforma a toda la sociedad, no solamente a la sociedad israelí, sino toda una comunidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Gracias, Diego, porque es difícil a veces ponerle las palabras apropiadas a estas situaciones, encontrar alguna explicación posible desde la psiquis, más allá de que la busquemos desde el corazón. Y bueno, por eso recurrimos a vos como psicólogo para que nos ayudes un poquito a comprender algo que es incomprensible desde ya, desde todo punto de vista.